La primera etapa de nuestro desarrollo espiritual es la experiencia de llegar cada vez más a una convicción de la presencia y su disponibilidad en todas las circunstancias y condiciones. Simultáneamente con esta creciente seguridad, también nos damos cuenta de cuánto estamos fallando en vivir a la altura de la estatura de la masculinidad en Cristo Jesús y cuán lejos estamos incluso de estar a la altura de Cristo. El darnos cuenta de la presencia de Dios y habitar con Él nos hace tomar conciencia de nuestras fallas, y es en este punto que entramos en la segunda etapa de nuestra vida espiritual. Aquí es donde comenzamos a tratar conscientemente de vivir de acuerdo con los mandamientos, particularmente aquellos que más hemos dejado de observar. No nos resulta demasiado difícil descubrir el grado de envidia y celos que pueden estar acechando en nosotros, los prejuicios y la intolerancia, las pequeñas mentiras y engaños, las hipocresías. Todo esto sale a la luz porque cuanto más llevamos la palabra de Dios a nuestra conciencia, más exponemos nuestra propia falta de piedad. Esto nos lleva a la fuerza a la necesidad de desarrollar un mayor sentido ético y moral. En esta segunda etapa de nuestro desarrollo, por lo tanto, tratamos fervientemente de vivir de acuerdo con nuestro sentido más elevado de lo correcto, dependiendo de la presencia de Dios para que nos ayude y confiando en el invisible interior para que nos eleve a un grado superior de humanidad. Comenzamos a pensar más en ser benévolos y caritativos, y en practicar la caridad. Hermandad. No solo nosotros reconocemos la importancia de cuidar de nuestras propias familias y de aquellos que necesitan ayuda en nuestra comunidad, pero empezamos a pensar en términos de personas en países extranjeros, de ayuda para los necesitados o de proporcionar educación a quienes en este momento no pueden costearla. Dirigimos nuestro pensamiento hacia la dirección de vivir para los demás, ayudarlos y lograr mejores relaciones humanas entre la dirección y los trabajadores o entre miembros de diferentes denominaciones religiosas. Todo esto es un intento de hacer de los 10 mandamientos una parte integral de nuestra vida diaria. Estos mandamientos formaban parte de un código de ética dado al mundo por los hebreos en forma de reglas que regían su conducta religiosa. Ya se tratara de leyes alimentarias, ayunos, fiestas, rituales o la vida personal, todo estaba regulado según leyes que aparentemente resultaron tan eficaces que se han transmitido en gran medida hasta la era cristiana actual y han sido adoptadas por mucha gente, a pesar del hecho de que Jesús solo hizo hincapié en uno de los 10 mandamientos. A ese le añadió otro de la antigua enseñanza hebrea, dando así al mundo la gran ética cristiana encarnada en los 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. La importancia que Jesús dio a estos 2 mandamientos no implicaba que considerara correcto y moral violar los otros mandamientos, robar, mentir, engañar, defraudar, dar falso testimonio, matar o cometer adulterio, porque aquellos a quienes les hablaba entendían que una estricta adherencia a estos 2 grandes mandamientos naturalmente haría obsoletos e innecesarios todos los demás. En esto radica la diferencia entre vivir como un ser humano bajo la ley y vivir como un hijo de Dios bajo la gracia. Para apreciar esta diferencia es necesario entender por qué y cómo se pueden eliminar 9 de los 10 mandamientos de una enseñanza y, sin embargo, mantener una conducta correcta y perfecta. Nadie puede vivir la vida de Cristo por querer o desear hacerlo. Vivir esta vida no es una cuestión de voluntad, porque si pudiera, a todos les gustaría vivir sin la tentación del pecado o de la enfermedad, a todos les gustaría ser honestos. Hasta que Dios no se manifieste y se haga sentir en la conciencia de una persona, ésta no puede vivir por la gracia. Debe vivir bajo la ley, y más especialmente bajo la ley de los 10 mandamientos. Aunque vivir bajo los mandamientos es solo un paso en la evolución humana, es un paso necesario en la experiencia de aquellos seres humanos que aún no han sido tocados por el Espíritu, porque la alternativa es vivir en violación de ellos, y esto conduce inevitablemente a la destrucción. Vivir en obediencia a los 10 mandamientos es muy parecido a vivir en obediencia a las leyes de la ciudad, del Estado, de la nación y del mundo. Si vivimos de acuerdo con estos mandamientos, podremos evitar la mayoría de los problemas que afligen a los hombres y mujeres de este mundo. Ciertamente nos mantendremos fuera de la cárcel y tendremos relaciones humanas más armoniosas. Esta obediencia, por lo tanto, no solo nos hace buenos ciudadanos, sino que nos lleva un paso más allá, al punto en que también somos buenos hermanos entre nosotros universalmente, y de ese modo concretamos el amor y la buena voluntad.
Pero ahora veamos qué sucede cuando empezamos a guardar los dos grandes mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, atados a nuestro objetivo e incluso colgados en el poste de nuestra puerta. Amar a Dios por encima de todo significa depositar en Él toda nuestra fe, esperanza, confianza, seguridad y reconocerlo en todos nuestros caminos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, y comprender a Dios y confiar en Él como inteligencia infinita y amor divino. Es relajarse en esa seguridad que nos da el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y descansar en ella sin agitación mental, sin temor, duda ni preocupación. No hay otra manera de amar a Dios por encima de todo, excepto colocarnos total y completamente en Él, bajo Él y con Él. Jesús sabía que, puesto que Dios y el hombre son uno, no hay manera de amar a Dios sin amar al prójimo, y la única medida de ese amor es que sea el mismo tipo de amor con el que nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, vivir sin hacer a nadie lo que no desearíamos que nos hicieran a nosotros mismos, sin dar nada a otro que no recibamos de buena gana, con alegría y gozo, produce un efecto que va más allá del que implica amar humanamente a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Entra en escena un tercer factor, y este es el gran misterio. Al amar a Dios por encima de todo y al reconocerlo como el principio de nuestra vida, la fuente de nuestro bien, la sustancia y la ley de nuestro ser, nos estamos despojando de nosotros mismos. Nos estamos alejando del plano materialista de la vida en el que la autoconservación es la primera ley de la naturaleza, una ley que es completamente antagónica a la ley de Dios y contraria a la vida espiritual. El Maestro reveló que la forma más elevada de vida y amor es entregar nuestra vida, no para preservarla a expensas de la de otro, sino para entregarla sabiendo que al perder nuestro sentido personal de la vida, ganamos la vida eterna. Esto no significa que debamos permitir que alguien nos mate, aunque sí significa que, si se tratara de nuestra vida o de la de otro, estaríamos llamados a perder la nuestra en lugar de tomar la del otro, por duro que parezca. En realidad, lo que significa es que al reconocer a Dios como nuestra sabiduría, como nuestra fuerza y la salud de nuestro rostro, y como la vida, la sustancia y la realidad de nuestro ser, estamos, por ese reconocimiento, renunciando a una medida de nuestro sentido personal de la vida. No hay otra manera de encontrar la vida eterna que renunciando a nuestro sentido personal de la vida. En el sentido personal de la vida, casi siempre estamos seguros de que toda la sabiduría que expresamos es nuestra. Estamos absolutamente seguros de que la salud de nuestro cuerpo es nuestra. Nos gloriamos de nuestras capacidades mentales y físicas porque creemos que son nuestras, diferentes y completamente distintas de la mente y el cuerpo de los demás. Por otra parte, como reconocemos que Dios constituye la salud de nuestro rostro y la fuente de nuestra inteligencia, guía, sabiduría y dirección, estamos proporcionando así la atmósfera y la conciencia necesarias para la conciencia y la capacidad de comprender el misterio del altruismo. De la misma manera, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, logramos un estado de ser en el que nos vigilamos más de cerca para ver que lo que hacemos y pensamos no ofende a nadie, y en este sentido debe recordarse que no es solo lo que hacemos lo que puede ofender, sino también lo que pensamos. Hasta el siglo pasado se creía que mientras guardáramos en nuestro interior pensamientos críticos, destructivos, carnales o sensuales, no estábamos dañando a nadie porque estos pensamientos permanecieron encerrados dentro de nosotros. El Maestro, sin embargo, sabía, como lo saben todos los místicos, que esto no es verdad. Los pensamientos que fluyen de nosotros son a veces más poderosos que los actos físicos, y fue porque Jesús reconoció esto que enseñó que no era suficiente resistir el acto de robar, sino que era necesario incluso renunciar a codiciar internamente cualquier cosa que pertenezca a otro porque la naturaleza de lo que sucede en la mente de una persona impregna la atmósfera. Es casi imposible estar en presencia de un místico o de una persona espiritualmente dotada y no sentir una sensación de ligereza, alegría o elevación espiritual. Por otra parte, también es casi imposible estar en presencia de un individuo burdo y no sentir la pesadez, la lujuria, la animalidad o la codicia que emanan de él. Adoptar la actitud de amar al prójimo como a nosotros mismos no significa estar ansiosos o preocupados por él, sino vigilar nuestros pensamientos y acciones hacia él.
Allí, por supuesto, llegamos al punto místico de mantener en nuestra conciencia la verdad sobre nuestro prójimo, la verdad, sí, pero no la verdad sobre un ser humano, y aquí está la línea de demarcación. No basta creer que nuestro prójimo es bueno, no basta creer que nuestro prójimo es nuestro igual, o que nuestro prójimo tiene buenas intenciones, porque ninguna de esas cosas puede ser cierta en su caso. Sería ridículo llamar buenas, honestas y espirituales a ciertas personas cuando sus acciones dan testimonio de cualidades totalmente opuestas. Amar al prójimo como a nosotros mismos no significa adoptar una actitud optimista y decirle a un criminal, oh, eres una persona dulce y un hijo de Dios, no significa mirar a algunas de nuestras figuras políticas y tratar de darnos cuenta de lo amables y honestos que son. Todo eso entra dentro del rubro de la estupidez. Amar al prójimo como a nosotros mismos significa reconocer que Dios es la realidad, la vida, la mente y la ley de nuestro prójimo tanto como lo es de nosotros mismos, independientemente de que nuestro prójimo lo sepa o actúe de acuerdo con ello. Esto no significa mirar a una persona malvada y llamarla buena, sino mirarla y comprender que el mismo Dios, que es nuestro ser y nuestro aliento, también está tan cerca de él. Significa comprender que Dios constituye la naturaleza de su ser así como del nuestro. Que quede claro que esto no significa mirar la carnalidad y llamarla espiritual, no significa mirar la mortalidad y llamarla inmortalidad, significa mirar a través de la apariencia la realidad. Sí, pues, hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así pues, independientemente del grado de pecado de una persona, no afirmamos que sea pecadora, aunque en ese momento pueda quedar en ella un sentimiento de pecado. De esta manera estamos reconociendo a Dios como constituyente de nuestro prójimo, incluso de aquellos prójimos que todavía no conocen su identidad o lo que es su realidad, o lo que podría liberarlos de sus discordias. No tratamos de vivir la vida de otras personas, tratamos de vivir nuestra propia vida de acuerdo con los dos grandes mandamientos. Cuando los aceptamos como nuestra guía y los adoptamos como nuestro modo de vida, no solo nos hemos embarcado en nuestro viaje espiritual, sino que hemos avanzado en él. Nos hemos convertido en seguidores del Maestro y estudiantes del cristianismo verdadero, de lo que constituye básicamente la enseñanza de Cristo, y en ese momento hemos salido del sentido mortal de la vida. Con nuestra visión en alto en el continuo reconocimiento de Dios como aquello que constituye el ser individual, somos tan completamente desinteresados que en algún momento dado tiene lugar el milagro conocido como la Anunciación, que es la concepción de Cristo en nuestra conciencia. No podemos recibir a Cristo por nosotros mismos, aunque lo deseemos o lo deseemos. Es un acto de gracia, pero llega en un momento de desinterés, cuando amamos al Señor nuestro Dios por encima de todo y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esa fracción de segundo de desinterés, se hace lugar en nuestra conciencia para la entrada de esa semilla, el Cristo, y luego, a medida que la alimentamos en silencio, en secreto y sagradamente dentro de nosotros mismos, sin decírselo a nadie, finalmente se produce el nacimiento y se hace evidente que somos un nuevo ser, que hemos muerto a lo viejo y hemos renacido a lo nuevo, que nos hemos despojado de la mortalidad y estamos siendo revestidos con la inmortalidad. Esta vida de modestia no es una forma de menospreciarnos a nosotros mismos, ni de interesarnos o preocuparnos demasiado por nosotros mismos, sino que consiste más bien en practicar lo aprendido en el primer grado, vigilar nuestros pensamientos y sentimientos internos, mantener la conciencia en línea mediante el reconocimiento continuo de Dios y mantener a nuestro prójimo en nuestra conciencia de la misma manera en que nos gustaría que nos mantuvieran en la conciencia de nuestro prójimo. Si pudiéramos, todos preferiríamos ser juzgados por la medida de luz espiritual y filiación divina que hayamos alcanzado, en lugar de ser juzgados como seres humanos buenos y, ciertamente, como malos. Si pudiéramos hacer lo que queremos, haríamos que todos los hombres pasaran por alto nuestros errores humanos, y si pudiéramos elevarnos lo suficiente en conciencia espiritual, también haríamos que resistieran cualquier tentación de alabar nuestra bondad humana. Quisiéramos que miraran más allá del bien y del mal, y contemplaran a Dios operando a través de nosotros y como nosotros. Esto es sembrar para el espíritu y no para la carne. Es reconocer la integridad espiritual y la identidad de cada persona, llamada buena o mala, a pesar de las apariencias. Es reconocer a Dios como el tema central y la verdadera identidad de todo ser, y luego permitir que ese reconocimiento traiga algo nuevo y diferente a la luz en la conciencia de esos individuos.
Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es, entonces, darle a nuestro prójimo el mismo reconocimiento de piedad que nos damos a nosotros mismos, sin importar la apariencia del momento. Ese prójimo puede ser la mujer sorprendida en adulterio o el ladrón en la cruz, pero no tenemos nada que ver con eso. Lo que tenemos que hacer es amar a todos nuestros prójimos conociendo su verdadera naturaleza, tal como nos gustaría ser amados si ellos conocieran nuestra verdadera naturaleza, a pesar de la apariencia externa que pueda ser evidente temporalmente. En el amor a Dios y al prójimo hay una generosidad que crea una especie de vacío, una ausencia de conciencia del pequeño yo, en lo que se refiere a mí, María, o yo, Juan, o yo, Joel. Ese pequeño yo está ausente por el momento, y en su ausencia tiene lugar la concepción, la sombra del Espíritu Santo, la anunciación, o la siembra de la semilla de Cristo en nuestro interior. A partir de ese momento, caminamos en silencio, de manera sagrada y secreta con esta presencia interior hasta que se manifiesta visiblemente. Y si somos sabios, la llevamos a Egipto durante unos años y la escondemos, hasta que estemos tan completamente imbuidos de ella, tan completamente vivos en ella, que podamos exponerla a la mirada del mundo y no ser afectados por la persecución del mundo o la animosidad hacia ella, porque el mundo siempre se opone violentamente a cualquier manifestación del Cristo. El Cristo en medio de nosotros prefigura la muerte y la destrucción de la mortalidad, y esa mortalidad a la que la raza humana quiere aferrarse. La mortalidad en la forma de su bien personal, en la preservación de su yo personal, en la preservación de su fortuna personal o de la supervivencia nacional a expensas de cualquier cosa o de cualquier otra persona. La naturaleza de la mortalidad es tal que se resiste a cualquier cosa que destrone ese sentido personal del yo. Así es que si tuviéramos que decirles a nuestros amigos y parientes cómo vivir sin pensar en lo que deben comer, que deberían orar por el enemigo más de lo que oran por sus propios hijos, entonces no tendríamos que preocuparnos por la muerte de nuestros seres queridos, amigos, o que deben perdonar 70 veces 7, traeríamos sobre nosotros su crítica, juicio, condenación y, eventualmente, si tuvieran el poder, la crucifixión, aunque no en la misma forma que la crucifixión de Jesús. En las Escrituras se menciona ese período de 9 meses antes de que María dé a luz al niño Jesús, es decir, antes de que la evidencia visible de la cristiandad pueda manifestarse. Luego está la huida a Egipto para esconder al niño, un período de 2 años en el que la cristiandad pudo crecer tan fuerte que más tarde, sin vacilar, Jesús pudo subir a la cruz, sabiendo muy bien que el odio y la mala praxis mental de la humanidad, la envidia, los celos, la intolerancia, la lujuria, la carnalidad, no son poder. Se necesitan esos 2, y posiblemente más, años simbólicos en Egipto, incluso después de que Cristo haya nacido en nosotros, para llegar a la plena comprensión de la no potencia de la mente carnal, la no potencia del poder humano o temporal, ya sea el de Pilato, el del Sanedrín o el de cualquier otro Goliat. En nuestra primera experiencia de la realización de Cristo, podemos ser tentados en nuestro entusiasmo a exponerlo al mundo, pero al hacerlo podemos perderlo porque es solo gradualmente que el Cristo puede probarse a sí mismo ante nosotros, primero en formas menores, y luego finalmente en la capacidad de estar ante nuestro Pilato particular o de levantarse de cualquier tumba de dolor, enfermedad, problemas o pobreza. Ser humanamente bueno y vivir bajo los 10 mandamientos es sabio y necesario para todos nosotros en cierta etapa de nuestro desarrollo, pero para aquellos que han emprendido el camino espiritual, es de vital importancia dar un paso más, y es abrazar los 2 grandes mandamientos, viviéndolos conscientemente hasta ese punto de autoentrega, ese punto de vacío donde damos paso a la gracia de Dios para que establezca la presencia crística dentro de nosotros. Ese es nuestro camino, esa es nuestra meta. Siguiente capítulo. La función de la mente. Después de haber estado en el primer grado el tiempo suficiente para que sus lecciones se solidifiquen en la conciencia, comenzamos a darnos cuenta de que nosotros mismos somos responsables de nuestro carácter y de las armonías o discordias que llegan a nuestra experiencia, y que está en nuestro poder prevenir o eliminar las discordias e inarmonías de la vida para que no sean parte de nuestra experiencia. Cuando vivíamos solo como seres humanos, el que se dieran las circunstancias adecuadas o no, la persona adecuada o no, dependía en gran medida del azar o de la suerte. De lo único que está seguro todo ser humano es de que no es responsable de los males que le suceden y, si es honesto, tendrá que admitir que tampoco es demasiado responsable de las cosas buenas que le suceden. Simplemente suceden.
Cuando nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos el poder de determinar nuestra experiencia, que podríamos haber evitado la mayoría de nuestros problemas si tan solo hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, y además que podemos comenzar en cualquier momento a cambiar todo el curso de nuestra experiencia, comenzamos a tomar control de nuestra vida y a moldearla de acuerdo con nuestros deseos, no solo aceptando lo que alguien nos impone o lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Lo que sembramos, así cosecharemos. En la experiencia humana somos nosotros mismos quienes formamos nuestra propia vida, y lo hacemos ya sea viviendo una vida materialista o comenzando a entender que podemos vivir según la palabra de Dios si aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida. Cosechamos lo que sembrar. En el segundo grado se revela un gran principio. Una mente imbuida de verdad es una ley de armonía para nuestra vida. Una mente ignorante de la verdad da como resultado una vida de azar, suerte y circunstancias, una vida sobre la cual no tenemos control. Podemos controlar nuestra vida solo en proporción a la verdad que albergamos en nuestra conciencia. Nosotros mismos podemos determinar si queremos una hora de 24 de armonía, o 24 de 24. Solo nosotros podemos determinar cuánta atención deseamos prestar a la verdad, a cada palabra que sale de la boca de Dios. En las primeras etapas del segundo grado comenzamos a aplicar y utilizar principios de verdad, tomando control de nuestra vida y gobernándola por la ley espiritual. Si hay un problema de abastecimiento, nos damos cuenta de que el abastecimiento es espiritual, está dentro de nosotros, es la presencia misma de Dios, porque Dios es plenitud. Trabajamos en esta línea, nos recordamos a nosotros mismos la verdad y aplicamos mentalmente cada afirmación de verdad que conocemos a las apariencias erróneas que se presentan. Si tenemos una tarea que realizar y nos parece demasiado difícil, nos volvemos hacia nuestro interior y recordamos que Él perfecciona aquello que nos concierne. Cuando nos relajamos en ese recuerdo, antes de que nos demos cuenta, nuestra tarea está realizada. Es en esta segunda etapa que nuestra humanidad asciende y mejora, y nos estamos acercando a donde podemos ser como los escribas y los fariseos, afirmando que somos justos y virtuosos, buenos hombres y buenas mujeres, y orgullosos de ello, y por supuesto, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para hacer a todos los demás a nuestra propia imagen y semejanza. No pasa mucho tiempo antes de que empecemos a pensar que somos nosotros mismos quienes hacemos todo esto y que somos muy inteligentes y capaces. Nos estamos deshaciendo de todas nuestras discordias y empezamos a traer armonía y pensamos que nuestra mente es realmente poderosa. Es entonces cuando podemos empezar a creer que esa mente es Dios. Hay muchas personas que usan la palabra mente como sinónimo de Dios, pero el hecho mismo de que podamos usar nuestra mente es en sí mismo una prueba de que la mente no puede ser Dios, porque es casi imposible que alguien pueda usar a Dios, y además, dado que la mente puede usarse tanto para el bien como para el mal, no puede ser Dios, porque Dios está por encima de los pares de opuestos. Cuando se revelaron por primera vez los secretos de la mente, era evidente que ésta podía utilizarse tanto para el bien como para el mal. Pero algunos de los que aprendieron estos secretos no pudieron mantener su integridad espiritual ni tuvieron la humildad suficiente para ser sirvientes. A estas personas versadas en el poder de la mente y sus potencialidades se les presentó la idea de que, puesto que sabían cómo trabajar con el pensamiento y la mente debían ser poder. La mente, según ellos, por lo tanto debía ser Dios, y el pensamiento, el instrumento de Dios, debía ser poder. Esto los alejó del camino espiritual, abandonaron su escuela de sabiduría particular, y algunos de ellos se convirtieron en fundadores de lo que se conoce como las hermandades negras. Estas hermandades estaban formadas en gran parte por hombres que originalmente habían sido parte de una enseñanza espiritual, pero que, después de descubrir los poderes de la mente, abandonaron esa enseñanza y formaron hermandades donde podían hacer uso de los poderes mentales para su propia glorificación y beneficio personal. Sin lugar a dudas, muchos miembros de estos grupos usaban el poder mental para lo que para ellos era un buen propósito, pero muy a menudo estos poderes mentales se usaban principalmente para propósitos egoístas o ulteriores. Se han escrito muchos libros sobre el tema de la brujería, el vudú y las malas prácticas, algunos de ellos contienen relatos auténticos de experiencias reales que dan testimonio de que, si bien estas personas habían tocado el reino de la mente, aún no habían tocado el reino del espíritu. Las ceremonias, ritos y rituales de la mayoría de las razas primitivas de las que tengo algún conocimiento se basaban, y se basan, en el poder de la mente.
Los participantes en las danzas rituales primitivas gritan, vociferan y chillan, y se pintan la cara de manera grotesca, todo con el propósito de asustar al espectador, infundir miedo en su corazón y un temor a algún terrible poder cercano. Se utilizan todos los trucos del arte de la sugestión. Cuanto más alto lleguemos en nuestra conciencia espiritual, más aprenderemos acerca del reino mental, no porque busquemos ese conocimiento, sino porque se nos revela. Es como estar en la cima de una montaña, donde, habiendo preparado la cumbre, podemos ver desde esa altura hacia el valle mucho mejor que aquellos que miran desde la perspectiva limitada del valle. Aquellos que están en el nivel espiritual pueden ver dentro de la mente, y así tomar conciencia de cosas que aquellos que viven una vida materialista y mental nunca pueden saber porque están demasiado cerca de la imagen y demasiado involucrados. El conocimiento de los secretos de la mente obtenido a través de la sabiduría espiritual es completamente diferente del conocimiento obtenido a través de la mentalidad humana. Moisés, por ejemplo, había sido iniciado en todos los secretos del ocultismo en la corte de los faraones, y cuando regresó a Egipto después de su revelación Yo soy el Yo soy, él y Aarón realizaron trucos mentales como transformar la vara en una serpiente y convertir el agua del río en sangre. Esto fue pura manipulación mental. Todo tuvo lugar en el plano mental y no fue en ningún sentido espiritual. Lo que debemos recordar siempre es que, incluso cuando los hombres de espíritu espiritual emplean estos trucos, siguen siendo mentales. Pueden desempeñar un papel en la vida del discípulo espiritual que se eleva lo suficiente, como se evidencia en la experiencia de Moisés, pero lo harán solo por una razón. Moisés no hizo uso alguno de estos trucos mentales cuando estaba en la etapa de dirigir al pueblo hebreo, pero en presencia del faraón y todos sus magos, ¿cómo podemos saber si no se sintió llamado a demostrarles en su propio idioma lo que podía hacer? Una persona de mentalidad desarrollada puede retirar la conciencia de cualquier parte de su cuerpo y no sentir nada en ella. En la India, este control mental es una forma de yoga que enseña un control tan completo del cuerpo que una persona puede hacer prácticamente cualquier cosa que desee con él, dependiendo del grado de práctica y determinación. En nuestra condición humana, solemos estar sujetos a los caprichos del cuerpo. Este nos dice cuando siente placer, cuando siente dolor, cuando tiene frío y cuando tiene calor, y no parece que seamos capaces de hacer nada al respecto, salvo cambiar las condiciones externas en un intento de hacerlo feliz. Sin embargo, a medida que nos elevamos al plano mental, el cuerpo no ejerce tanto control sobre nosotros y, a menudo, en lugar de decírnoslo, podemos decirle cómo debe actuar y sentirse. Esto se debe a que hemos llegado al punto en el que nos damos cuenta de que el calor y el frío no son propiedades del cuerpo, son propiedades de la mente. El cuerpo no sabe cuándo siente placer, ni cuándo siente frío. Hace calor o frío, ni siquiera sabe si está vivo o muerto. La mente del hombre sí lo sabe, y por lo tanto, la mente puede ser entrenada para alcanzar ese punto de desarrollo donde, independientemente de lo caliente o lo frío que esté el cuerpo, la mente no lo informe. Los hombres de iluminación espiritual aprenden todo lo que hay que saber sobre la mente y el cuerpo, pero no utilizan este conocimiento para realizar trucos, exhibiciones o exhibiciones de poder. Si surgiera una ocasión en que necesitaran usarlo secreta y sagradamente para alguna demostración de dominio, o si alguna vez sintieran la necesidad de usarlo en público, podrían hacerlo. Normalmente, sin embargo, los de iluminación espiritual nunca recurren a una exhibición de poder mental, aunque es cierto que los espiritualmente iluminados saben cómo opera la mente y cómo puede ser manipulada. La mente tiene un propósito legítimo en nuestra experiencia. En la actualidad, el mundo científico está empezando a estar de acuerdo con los hallazgos de hombres y mujeres espiritualmente desarrollados en el sentido de que la mente es la sustancia de este universo físico. El universo que conocemos con los sentidos físicos no es un universo material, es un universo mental. Este cuerpo material no es material, es una creación mental, la creación mental del segundo capítulo del Génesis. La sustancia del cuerpo es la mente. El cuerpo, en sí mismo y por sí mismo, está muerto, no tiene vida, ni sensación, ni inteligencia, no puede moverse por sí mismo. Es nuestra mente la que gobierna nuestro cuerpo, y por lo tanto, nuestro cuerpo puede comportarse o no de acuerdo con nuestra mente. Cuando percibimos esto, podemos entender que mientras estemos funcionando en el nivel de la mente, estamos funcionando en el nivel del bien o del mal, por lo que esto no puede ser Dios. Dios no es ni bueno ni malo, Dios es espíritu.
En el segundo grado, entonces, aprendemos que la verdad con la que está imbuida la mente se vuelve tangible como la salud de nuestro cuerpo, como la abundancia de nuestro suministro y como la armonía de nuestra experiencia. Mientras que antes éramos espiritualmente ciegos, ignorantes y gobernados por las circunstancias, las condiciones, el entorno y las experiencias prenatales, ahora estamos siendo gobernados por la verdad que albergamos en nuestra conciencia. La verdad es la sustancia y la ley de la armonía, pero esta verdad no flota en el aire. Debe estar encarnada e incorporada en nuestra mente. Si utilizamos la mente para fines personales y egoístas sin tener en cuenta las consecuencias para los demás o para el mundo, nos encontraremos con problemas, porque cosecharemos lo que sembramos. Si al utilizar la mente para nuestro propio beneficio o satisfacción dañamos a alguien, ese daño se nos devolverá. No se puede negar que podemos utilizar la mente de cualquier manera que queramos, erróneamente, egoístamente o personalmente, y sin tener debidamente en cuenta los derechos de los demás, pero esto puede resultar extremadamente peligroso y puede estar plagado de consecuencias nefastas. Mientras la mente esté gobernada por la verdad, no habrá egoísmo en ella porque no estaremos dirigiendo la mente hacia fines específicos, sino solo hacia alcanzar una mayor conciencia de la verdad y dejar que esta verdad cambie nuestra conciencia. El propósito de albergar la verdad en la conciencia no es poder comprar automóviles caros, yates suntuosos o casas magníficas, no es el propósito de reducir una fiebre o librarse de una enfermedad. El propósito de albergar la verdad en la conciencia es espiritualizar la mente y el cuerpo, traer a nuestra conciencia la luz de la verdad para que todo nuestro ser pueda ser transformado de un sentido materialista a un sentido espiritual. Por la verdad albergada en nuestra conciencia, por esta renovación de nuestra mente, nos transformamos del hombre de la tierra en ese hombre que tiene su ser en Cristo. Pero esta verdad debe ser la verdad acerca de Dios. No hay verdad acerca del hombre, no hay verdad acerca del abastecimiento, no hay verdad acerca de la salud, no hay verdad acerca de la seguridad. La única verdad que hay es la verdad acerca de Dios, la verdad de que Dios es la sustancia de nuestro cuerpo, nuestro negocio y nuestra vida. Dios es el cemento de nuestras relaciones humanas. Dios es nuestra fortaleza y nuestra torre alta. En Él, no en estructuras materiales o físicas, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Dios debe estar en todo lo que hacemos a lo largo de nuestro trabajo en el segundo grado. Dios. Al vivir en esta conciencia de Dios como nuestro ser y naturaleza, gradualmente desaparecen todo odio, miedo y amor del mundo exterior, y su lugar es ocupado por la realización del espíritu interior. Cada palabra de verdad que encarnamos en nuestra conciencia se convierte en nuestro aliento de vida, incluso la actividad misma de los órganos de nuestro cuerpo. No tenemos que pensar en ninguna de nuestras funciones corporales. Todo lo que tenemos que pensar es en Dios como la actividad y la ley de nuestro ser, y entonces toda acción se realiza de manera armoniosa y perfecta de acuerdo con la ley divina. En un principio, la mente era, y debe volver a convertirse en aquello para lo que fue creada, un instrumento de conciencia y conocimiento. Por ejemplo, a través de nuestras facultades mentales podemos saber que Dios gobierna el clima, pero con nuestra mente no podemos hacer que el clima sea bueno o malo, aunque al comprender a Dios como la naturaleza, sustancia y actividad mismas del clima, podemos hacer visible un clima armonioso. Usar la mente para crear algo o atraer a alguna persona hacia nosotros sería sacarla de su estado natural. Cuando utilizamos la mente con el propósito de conocer la verdad, esa verdad se convierte en la ley de la armonía para nuestra experiencia, nos libera de todo sentido de limitación, física, mental, moral y financiera. La verdad que albergamos en nuestra conciencia se apodera de nuestra vida, eliminando discordias e inarmonías y generando paz, armonía y seguridad. En este segundo grado es donde decidimos si serviremos a Dios o a Mamón, y si decidimos servir a Dios, debemos determinar cuántas horas al día le serviremos. Finalmente, quienes siguen este camino aprenden que no hay un momento del día en que su mente no esté fija en la verdad. No tienen que decir la verdad conscientemente, la están viviendo. Es muy parecido a vivir una vida honesta. Las personas honestas viven honestamente. No albergan en su pensamiento ideas de deshonestidad, pero eso no significa que tengan que andar por ahí declarando, afirmando que son honestas. Si han alcanzado un estado de conciencia honesto, simplemente viven honestamente.
En el desarrollo de nuestra conciencia espiritual, que significa nuestro progreso o viaje desde un sentido material de la vida de regreso a la casa del Padre, es posible que tengamos que conocer y afirmar la verdad durante horas y horas y horas para romper la apariencia discordante. Tenemos que vivir con esta verdad hasta que, a través de nuestras meditaciones, finalmente llegue un momento en que el contacto con nuestra fuente esté tan bien establecido que nunca más tengamos que usar la mente con el propósito de conocer la verdad. La verdad surge desde nuestro propio interior. El ser se nos manifiesta. Ya no lo declaramos nosotros, se declara él mismo. Cuando la voz se expresa a través de nosotros, la curación es instantánea y completa. Así es que cuando hemos estudiado la verdad, trabajado con ella y la hemos vivido, llenando nuestra conciencia con la verdad día y noche, entonces un día en nuestra meditación, descubrimos que siempre que es necesario que aparezca una verdad, solo tenemos que cerrar los ojos, volvernos hacia nuestro interior en una actitud de habla, Señor, que tu siervo escucha, y entonces la verdad surge desde nuestro interior y se nos anuncia. Cuando eso sucede, hay señales que siguen. Primero llenamos nuestra conciencia con la verdad hasta que la mente se transforma de un material a una base espiritual, entonces dejamos de usar nuestra mente como un poder mental para hacer que algo suceda, y la dejamos que se convierta en una vía o un instrumento de conciencia a través del cual recibir la gracia de Dios. En última instancia vivimos por la gracia que fluye del Espíritu en nuestro interior, y que se nos hace evidente a través de la mente. Desde el momento de nuestra entrada al primer grado, trabajamos hacia la meta de la experiencia de Dios, pero mientras que en el primer grado nos preocupamos solo por practicar la presencia de Dios y con la meditación, en el segundo grado comenzamos a aplicar cada palabra de verdad espiritual que podamos a nuestra vida diaria, espiritualizando así la mente hasta que finalmente nuestra mente ya no busque algún tipo de arma, ya sea mental, verbal o física, sino que automáticamente va hacia adentro en busca de una palabra de verdad. En ese estado de conciencia, independientemente del problema que se presente, buscamos en nuestra conciencia una palabra de verdad con la que enfrentarlo. Mientras que la mente humana pensaría en correr hacia un policía, ante un tribunal de justicia o ante algún otro tipo de arma humana, nos apresuramos a regresar a nuestro interior en busca de la verdad con la que afrontar la situación. Ahora estamos aprendiendo a no utilizar los modos o medios de vida comúnmente aceptados, sino a confiar en la palabra de verdad que está dentro de nuestra conciencia. Con el tiempo, extraeremos de nuestra propia conciencia la verdad suficiente para cambiar todo nuestro mundo, porque estamos aprendiendo en este segundo grado que nuestra conciencia encarna toda la verdad que se ha conocido desde el principio de los tiempos. Durante más años de los que se pueden contar, la religión ha tenido como uno de sus objetivos la conversión de individuos, con la esperanza de que, si todos los pueblos del mundo pudieran convertirse, surgiría un mundo nuevo. Lo que la mayoría de estos fanáticos no se han dado cuenta es que, cuando todos se hubieran convertido, habría nacido una nueva generación y tendrían que comenzar la misma obra de nuevo. El camino infinito revela, sin embargo, que no es necesaria la conversión del mundo o incluso de una generación entera. Solo es necesario que un número suficiente de personas alcance la capacidad de ir hacia adentro y extraer su bien espiritual de esa adentro, y entonces la próxima generación nacerá en esta nueva conciencia. Es a partir de la comprensión de que el bien y el mal son impersonales que se está construyendo el estado de conciencia de la próxima generación. El estado de conciencia que estamos formando, por lo tanto, no es meramente tu conciencia o la mía. ¿Puede la conciencia estar limitada al tiempo o al espacio? ¿No está cada palabra de verdad que está transformando nuestro estado de conciencia también, en cierta medida, transformando el estado de conciencia del mundo entero? Una vez que la verdad salga a la luz en la conciencia individual, la próxima generación nacerá en el mismo estado de conciencia que hemos desarrollado nosotros. La conciencia no puede ser limitada. Dios es conciencia individual y Dios es infinito, por lo tanto, nuestra conciencia es infinita. Mediante la realización de esta infinitud, un compositor podría colmar el mundo de melodías originales, o un escritor podría inventar nuevas tramas e ideas para los próximos 100 años. Esta confianza total en la conciencia infinita no implica salir al mundo en busca de nada. Significa ir dentro de nosotros mismos, sacar a la luz todas las cosas necesarias como efectos de un impulso espiritual, y luego contemplar cómo esta infinitud se forma a sí misma en el plano exterior. El papel que desempeña la mente en todo esto es evidente de inmediato.
A través de la actividad de nuestra mente somos nosotros quienes regresamos a nuestra conciencia, al centro de nuestro ser, y extraemos la verdad espiritual. De ese modo enriquecemos toda nuestra vida, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. La tierra tiene que ser fertilizada, tiene que tener agua y luz solar, y en la medida en que recibe estos nutrientes, produce frutos abundantes. Lo mismo sucede con nosotros. La mente debe ser enriquecida, debe ser alimentada con alimento espiritual, vino y agua, y el único lugar donde puede obtenerlos es del alma, de lo más profundo. Cuando hacemos surgir este alimento y dejamos que alimente nuestra mente, estamos construyendo en nosotros esa mente que también estaba en Cristo Jesús, y esa mente se convierte en la sustancia de nuestro cuerpo. Cualquiera que sea la naturaleza del alimento que le damos a nuestra mente, esa es la naturaleza de la calidad de nuestro cuerpo, ya que nuestra mente es la sustancia de nuestro cuerpo físico. Cada vez que nos volvemos hacia nuestro interior y traemos una palabra de verdad, la hemos liberado a la conciencia, y no solo hemos fertilizado y enriquecido nuestro propio estado de conciencia, sino que hemos enriquecido el estado de conciencia del mundo. La mente, en sí misma, no es ni buena ni mala. La mente no está condicionada. Detrás de ella nos encontramos, y tenemos el poder de llenarla de bien o de mal, de abundancia o de carencia. Podemos llenar nuestra mente de verdad, dejarla vacía o podemos dejarla llenarse del hipnotismo del mundo. La mente no está condicionada y dejamos que se impregne de la basura de este mundo o de la sabiduría, de los pensamientos materiales o espirituales. Como la mente es un instrumento, puede tomar conciencia de la verdad en su totalidad, mientras que si se basa por completo en lo que ya se sabe, nunca podrá salir de sus limitaciones autoimpuestas y aprender lo que está esperando ser descubierto. Mientras no limitemos nuestra mente a lo que oímos o leemos y estemos dispuestos a volver a nuestro ser, podemos recibir enseñanzas de Dios, recibir sabiduría, seguridad y dirección. Esto, sin embargo, implica una rendición del pequeño yo y la capacidad de estar en calma y saber que el yo en el centro es Dios implica una disposición a escuchar y dejar que Dios dirija e ilumine la mente. Cuando hemos progresado en el segundo grado hasta el punto donde hemos espiritualizado la mente, donde entendemos que la mente es un canal incondicional para la sabiduría de Dios, y hemos aprendido a estar quietos, entonces cuando se nos presentan problemas para solución, no nos preocupamos por pensar pensamientos, sino que vamos hacia nuestro interior y dejamos que su voz se exprese, nos dejamos instruir desde dentro y dejamos que su poder se manifieste. Aunque por lo general los estudiantes tardan entre 5 y 9 años en completar el segundo grado, no es un proceso rápido, no tienen que esperar esos largos años para que aparezca el fruto. El fruto comienza a llegar muy rápidamente. Es solo el logro completo el que no llega tan rápidamente. Escoged hoy a quien sirváis. ¿Serviremos a las discordias e inarmonías de este mundo junto con algunos de sus placeres, o nos elevaremos por encima de sus discordias y placeres y aprenderemos el secreto de mi reino? En el primer y segundo grado, la mayoría de nosotros alcanzamos la armonía del cuerpo, del bolsillo y de las relaciones humanas, pero esto es solo un paso en el camino espiritual porque todavía no hemos discernido la naturaleza real de la inmortalidad, la eternidad y la infinitud, de la completitud y de la perfección. Esto es lo que tenemos por delante, pero no hasta que hayamos abarcado estos 2 grados. En la quietud y en la confianza estará vuestra fuerza. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Yo, ese yo, en lo más profundo de nosotros, ese yo que nos consuela, ese yo soy la presencia, que yo nos instruiré. Entonces nunca tendremos que usar nuestra mente como un poder, sino que este rico alimento espiritual que brota de nuestro interior alimentará nuestra mente y se convertirá en la sustancia y la actividad de nuestra vida y nuestro cuerpo.